Quiero que sepas algo que muy poca gente se atreve a decirte. Lo que llevas esperando, eso que está en el fondo de tu mente cada vez que te levantas por la mañana, ese deseo que has orado tantas veces que ya casi te da vergüenza seguir pidiendo, ese sueño que sientes que se está quedando atrás mientras la vida pasa, esa respuesta de Dios que lleva tanto tiempo sin llegar que ya empezaste a preguntarte si alguna vez va a llegar, está más cerca de lo que crees. No te lo digo yo. Te lo va a decir Dios hoy. Quédate. Y si en este momento una parte de ti está tentada a decir que ya escuchó eso antes, que ya le dijeron que espere y que confíe y que Dios tiene el control, que ya sabe todo eso pero que la espera sigue y el dolor sigue y el silencio sigue, entonces este mensaje es exactamente para ti. Porque lo que vamos a ver hoy no es una colección de frases bonitas sobre la paciencia. Es la verdad más profunda y más transformadora sobre cómo actúa Dios cuando su pueblo espera. Y cuando termines de escuchar esto, la manera en que ves tu espera va a ser completamente diferente. Hay una pregunta que quiero que te hagas ahora mismo. No la pienses demasiado, solo respóndela en tu corazón con la primera respuesta que llegue. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuántos meses, cuántos años llevas orando por eso que todavía no ha llegado? Piénsalo. Porque esa cantidad de tiempo, ese número de días que llevas en la espera, no es un accidente. No es evidencia de que Dios olvidó. No es evidencia de que tu fe es insuficiente. Es evidencia de que lo que Dios está construyendo en tu vida es tan poderoso, tan preciso, tan cargado de propósito eterno, que requiere un proceso que tú no podrías diseñar. Y hoy vamos a descubrir juntos por qué eso es una razón para esperanza y no para desesperación. La espera es quizás la experiencia más universal de la vida humana. Hay personas en este momento esperando un trabajo que no llega. Esperando una pareja con quien compartir la vida. Esperando sanar de una enfermedad que lleva demasiado tiempo en su cuerpo. Esperando que una relación rota se restaure. Esperando que los hijos vuelvan a Dios. Esperando que la economía cambie. Esperando que una promesa que Dios puso en su corazón hace años finalmente se manifieste. Esperando, simplemente, que algo cambie. Que algo mejore. Que la vida se parezca un poco más a lo que sueñan que debería ser. Y en esa espera, el enemigo trabaja sin descanso. No tiene que hacer nada grande. No tiene que destruirte de un golpe. Solo tiene que susurrarte, día tras día, lo mismo. ¿Ves? Dios no va a responder. ¿Ves? Lo que pediste nunca va a llegar. ¿Ves? Otros reciben lo que tú esperas y tú sigues aquí, en el mismo lugar, con las mismas manos vacías. Ese susurro, repetido suficientes veces, puede apagar la fe más viva. Puede convertir la oración en ritual vacío. Puede convencer a una persona de que la historia de Dios actuando en vidas reales es real para todos menos para ella. Pero hoy ese susurro va a enfrentarse a la palabra de Dios. Y vamos a ver quién gana. Quiero comenzar desde el principio mismo del tema de la espera en la Biblia. Quiero llevarte a un hombre que esperó más tiempo que casi cualquier otro personaje de la Escritura. Un hombre cuya historia de espera es tan radical, tan extraordinaria, que cuando la lees desde fuera parece imposible que alguien pudiera sostenerse en fe durante tanto tiempo. Ese hombre es Abraham. Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló y le hizo una de las promesas más grandes de la historia. Le dijo que sería padre de una gran nación. Le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Una promesa de Dios. Directa. Personal. Inequívoca. Abraham tenía 75 años cuando recibió esa promesa. Y su esposa Sara era estéril. No había tenido hijos durante toda su vida fértil. Y Dios le prometía una descendencia que llenaría el cielo como las estrellas. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar el cumplimiento de esa promesa? 25 años. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Sara tenía 90. Durante 25 años, Abraham esperó. Durante 25 años, su cuerpo envejeció. Durante 25 años, Sara siguió sin embarazo. Durante 25 años, la promesa de Dios no se veía por ningún lado. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 4, describe lo que ocurrió en el corazón de Abraham durante esa espera. Dice algo extraordinario. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Eso es una frase que merece detenerse.
Creyó en esperanza contra esperanza. Cuando no había ninguna razón humana para esperar, Abraham eligió esperar en Dios. Cuando la biología decía que era imposible, Abraham eligió creer al que llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando el mundo decía que la promesa era una locura de un anciano, Abraham se mantuvo firme. Y Pablo continúa. Dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. No parcialmente convencido. No convencido cuando veía señales y dudando cuando no había señales. Plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la fe que Dios honra. No la fe que exige pruebas antes de creer. La fe que cree antes de ver. Y Abraham esperó 25 años con esa fe. 25 años en los que Dios estaba trabajando, preparando, formando, alineando cada elemento del plan con una precisión que Abraham no podía ver desde dentro del proceso. Y cuando Isaac nació, Abraham entendió. Entendió que cada uno de esos 25 años había sido necesario. Entendió que el momento exacto del nacimiento de Isaac no fue un retraso. Fue el momento perfecto que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y de ese hijo nació Jacob. Y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y de esa línea nació David. Y de esa línea nació Jesús. La espera de 25 años de Abraham no fue solo sobre el hijo. Fue sobre el plan de salvación de toda la humanidad. Cada año de esa espera tenía un peso eterno que Abraham no podía calcular desde su perspectiva humana. Y esto es lo que quiero que empieces a considerar con tu propia espera. Lo que estás esperando no es solo tuyo. Hay un peso eterno en el plan de Dios para tu vida que tú no puedes ver desde dentro del proceso. Hay personas que van a ser bendecidas a través de lo que Dios está construyendo en ti mientras esperas. Hay un testimonio que todavía no existe porque la historia todavía no ha terminado. Hay un propósito que va mucho más allá de tu beneficio personal. Y Dios lo sabe. Y por eso el tiempo importa. Por eso el proceso importa. Por eso la espera no es un error. Es una parte esencial del plan. Pero quiero seguir. Porque la historia de Abraham es poderosa, pero hay otra historia de espera en la Biblia que me parece igualmente transformadora. Y es la historia de Moisés. Moisés nació en Egipto cuando los hebreos eran esclavos. Fue salvado milagrosamente de la muerte como bebé. Creció en el palacio del faraón. Recibió la mejor educación del mundo antiguo. Era alguien con conexiones, con poder, con una posición que cualquier otro hebreo habría soñado. Y en su corazón ardía el llamado de Dios. Sabía que era israelita. Sabía que su pueblo sufría. Sabía que Dios tenía un propósito para su vida relacionado con la liberación de ese pueblo. Y cuando tenía 40 años, intentó cumplir ese propósito por sus propias fuerzas. Mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y cuando su acción fue descubierta, tuvo que huir al desierto de Madián para salvar su vida. Y allí pasó 40 años. 40 años cuidando ovejas en el desierto. El hombre que había sido educado en la corte del faraón, el hombre que había crecido entre la élite del mundo antiguo, pasó 40 años en el desierto con un rebaño. ¿Puedes imaginar cómo se sentía Moisés en el año 20 de esos 40 años en el desierto? ¿En el año 30? ¿En el año 35? Si había creído que Dios lo había puesto en esa posición para algo, ¿qué pensaba ahora? ¿Seguía creyendo que había un propósito? ¿O había llegado a la conclusión de que esa etapa de su vida había pasado, que la oportunidad se había perdido, que ya era demasiado tarde? La Biblia no nos dice lo que pensaba Moisés durante esos 40 años en el desierto. Pero sí nos dice lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba preparando a Moisés para la tarea más grande de su vida. El hombre que había intentado liberar a Israel con su propia fuerza, con su propia habilidad, con su propia estrategia, necesitaba 40 años en el desierto para entender que la liberación de Israel no dependía de sus capacidades sino de la presencia de Dios. Necesitaba 40 años de humildad, de despojo de todo lo que le daba confianza en sí mismo, para estar listo para pararse ante el faraón y decirle no en el nombre de Moisés sino en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando Moisés tenía 80 años,
Dios se apareció en una zarza que ardía sin consumirse. Y le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. He venido para librarlos. Y tú irás a Faraón. Moisés tenía 80 años. La mayoría de las personas a los 80 están pensando en el descanso. Dios lo estaba enviando a la misión más grande de su vida. 40 años en el desierto no habían sido un desperdicio. Habían sido la escuela donde Dios formó al líder que Israel necesitaba. Y los 10 años restantes de esa espera, los años 31 al 40, cuando ya quizás Moisés había dejado de preguntarse y simplemente vivía sin expectativa consciente, Dios estaba haciendo los últimos ajustes en el carácter del hombre que iba a pararse ante el faraón y que iba a guiar a 2 millones de personas a través del desierto. No existe ninguna universidad humana que pueda enseñar lo que Dios enseña en el desierto. No existe ningún seminario que pueda dar lo que Dios da en los años de espera. El desierto de Moisés fue la preparación para el éxodo. Tu desierto es la preparación para lo que viene. Y la pregunta no es si Dios tiene un propósito para ti. La pregunta es si vas a confiar en Él mientras te prepara para ello. Ahora quiero llevarte a un pasaje que puede ser el más poderoso de toda la historia bíblica para el tema de la espera. No es un personaje individual. Es un grupo. Los 12 discípulos de Jesús. Y el momento es el más oscuro que jamás vivieron. Era viernes por la tarde. Jesús había sido crucificado. El hombre al que habían seguido durante 3 años, el que habían visto sanar enfermos y resucitar muertos y caminar sobre el agua, estaba muerto. Enterrado. Con una piedra grande sellando la tumba y soldados romanos vigilando. Todo lo que habían esperado, todo lo que habían creído, todo lo que habían dejado atrás para seguirlo, parecía haber terminado en una cruz. El Evangelio de Juan nos dice que los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. Piénsalo. No estaban predicando. No estaban organizando el siguiente movimiento. Estaban escondidos. Con miedo. Llorando. Confundidos. Sin entender nada. Pedro, que había dicho que daría su vida por Jesús, había negado conocerlo 3 veces en esa misma noche. El discípulo amado, Juan, había estado al pie de la cruz viendo morir al Maestro. Y todos los demás habían huido. Ese sábado, el día entre la crucifixión y la resurrección, fue el día más oscuro en la historia de los seguidores de Jesús. Fue el día en que todo parecía perdido. Fue el día en que la esperanza había muerto junto con el Señor. Y lo que ellos no sabían, lo que no podían ver desde dentro de ese cuarto cerrado, era que mientras ellos lloraban Dios estaba haciendo la obra más grande de toda la eternidad. Mientras el silencio del sábado los aplastaba, Jesucristo estaba venciendo la muerte. Estaba quebrando el poder del pecado. Estaba conquistando todo lo que el infierno tenía para ofrecer. Estaba comprando con su sangre la redención de toda la humanidad. Y el domingo llegó. Y la tumba estaba vacía. Y María fue corriendo a contarles a los discípulos. Y Pedro y Juan corrieron a la tumba. Y Jesús se apareció a María primero. Y luego a los discípulos en ese mismo cuarto cerrado donde habían estado llorando. Y todo cambió. El hombre que había muerto estaba vivo. La historia que parecía haber terminado en derrota absoluta era la victoria más grande del universo. ¿Por qué te cuento esto? Porque tú también puedes estar en un sábado. Puedes estar en ese día oscuro entre la promesa que ya recibiste y el cumplimiento que todavía no ves. Puedes estar en el cuarto cerrado, con las puertas selladas por el miedo, sin poder entender por qué Dios parece estar en silencio. Sin poder ver lo que está pasando del otro lado de la tumba. Y lo que Dios te dice hoy desde ese sábado de los discípulos es exactamente esto: el domingo está viniendo. Lo que parece silencio de Dios puede ser el momento en que Dios está haciendo la obra más grande. Lo que parece derrota puede ser el preludio de la victoria más extraordinaria. No salgas del cuarto todavía. El domingo está viniendo. Y ahora quiero que lleguemos a la palabra de Dios. Quiero que vayamos a los versículos específicos que son la base de todo lo que estamos viendo hoy, y quiero explorarlos con la profundidad que merecen. El primero es uno de los versículos más citados de toda la Biblia. Está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y dice esto: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Yo sé los planes. Eso es lo primero que Dios dice.
Yo sé. No, estoy pensando. No, estamos viendo cómo resulta esto. No, dependiendo de cómo te portes. Yo sé. Tiempo presente. Certeza absoluta. Dios ya tiene los planes diseñados. Ya los conoce completamente. No hay sorpresas para Dios en tu vida. No hay desviaciones que lo tomen desprevenido. No hay complicaciones que lo obliguen a improvisar. Él ya sabe. Y lo que sabe son planes. No una vaga intención. No un deseo general de que te vaya bien. Planes. Detallados. Específicos. Personales. Pero hay algo en este versículo que muy poca gente menciona. El contexto en que fue dicho. Dios no le dijo esto a alguien que estaba en un buen momento. No se lo dijo a alguien que estaba prosperando. Se lo dijo al pueblo de Israel mientras estaba en cautiverio en Babilonia. Mientras estaban lejos de su tierra, lejos de su templo, lejos de todo lo que les era familiar. Mientras estaban en lo que podría parecer el peor momento de su historia nacional. Y es precisamente desde ese punto, desde ese cautiverio que no entendían y que no habían elegido, que Dios les dijo: yo sé los planes que tengo para vosotros. Los planes existen. Son reales. Son de bienestar. Y no dependen de que tú entiendas el proceso desde donde estás. Y Dios continúa. Dice que son planes de bienestar y no de calamidad. Eso es fundamental. Porque cuando estamos en el proceso difícil, cuando la espera se alarga y el dolor no cede, es muy fácil empezar a creer lo contrario. Empezar a pensar que si Dios realmente me amara, si Dios realmente tuviera buenos planes para mí, todo esto no estaría pasando. Y Dios dice directamente lo contrario. En medio de tu proceso que no entiendes, en medio de tu espera que parece no tener fin, en medio de tu Babilonia personal, Dios dice: los planes son de bienestar. No de calamidad. No de derrota. No de frustración permanente. De bienestar. Y añade: para daros un futuro y una esperanza. Un futuro. Tiempo que todavía no ha llegado pero que existe. Una esperanza. No una ilusión. Una expectativa real basada en la promesa del Dios que no puede mentir. Cuando Dios dice esto no lo dice como una posibilidad. Lo dice como una certeza. Así como el sol sale mañana con la misma certeza con que salió hoy, el futuro que Dios tiene para ti es tan real como el presente que estás viviendo. No lo ves todavía. Pero existe. Y Dios lo conoce. El segundo versículo está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Y dice esto: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y también ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay dos palabras en esa frase que necesitan toda la atención. La primera es hermoso. No dijo útil. No dijo funcional. No dijo aceptable. Dijo hermoso. Lo que Dios hace no es mediocre. No es suficiente. Es hermoso. Es completo. Es pleno. Es más de lo que podrías haber pedido o imaginado por tu propia cuenta. Y la segunda palabra es tiempo. En su tiempo. No en el tuyo. No en el que tú habrías planeado. No en el que te parece razonable según tu perspectiva. En su tiempo. Y hay una razón por la que Dios tiene sus propios tiempos que no siempre coinciden con los nuestros. El mismo versículo lo explica. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios opera desde la eternidad. Tú operas desde el tiempo. Dios ve el final desde el principio. Tú solo puedes ver el capítulo que estás viviendo ahora. Dios conoce todas las variables de tu vida y de las vidas que van a ser impactadas por tu vida. Tú solo conoces las variables que puedes ver. Hay una diferencia infinita entre la perspectiva de Dios y la perspectiva humana. Y esa diferencia es precisamente la razón por la que sus tiempos son perfectos aunque a nosotros nos parezcan lentos. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás viendo una película y solo puedes ver un fotograma a la vez. Un solo cuadro. Sin contexto de lo que vino antes ni de lo que viene después. ¿Podrías saber si ese fotograma representa un momento bueno o malo de la historia? No. No tendrías contexto para saberlo. Pero el director de la película ve el film completo. Ve cómo ese fotograma encaja con todo lo que vino antes y todo lo que viene después.
Ve cómo ese momento que desde dentro parece oscuro es en realidad el punto de giro que lo cambia todo. Dios es el director que ve la película completa de tu vida. Tú estás viviendo fotograma a fotograma. Y cuando te dice que lo hará hermoso en su tiempo, lo dice desde la perspectiva del que ya vio el final. Y hay algo en este versículo que es particularmente poderoso para el tema de la espera. Dice que también ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eso explica por qué la espera duele tanto. Porque Dios puso en tu corazón el hambre de algo más. El hambre de plenitud. El hambre de propósito cumplido. El hambre de llegar a ser lo que fuiste diseñado para ser. Y esa hambre es buena. Es de Dios. Es la señal de que hay algo real que viene. Cuando sientes esa tensión entre lo que es y lo que podría ser, entre el presente que no es suficiente y el futuro que presientes pero no ves, esa tensión no es señal de que algo está mal. Es señal de que Dios puso en ti la eternidad. Y la eternidad que Dios puso en tu corazón no puede ser satisfecha por nada que llegue tarde. Solo puede ser satisfecha cuando Dios hace lo que prometió en el tiempo que Él diseñó. El tercer versículo está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice esto: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es quizás el más conocido de la Biblia sobre el tema de la providencia de Dios. Y es precisamente por eso que a veces se cita sin detenerse realmente en lo que dice. Así que quiero que lo leamos como si fuera la primera vez. Y sabemos. No, y esperamos. No, y creemos que quizás. Sabemos. El apóstol Pablo escribe con una certeza absoluta. Esta no es especulación teológica. Es conocimiento establecido. Es una verdad sobre la que se puede construir una vida. A los que aman a Dios. No a los perfectos. No a los que nunca dudan. No a los que tienen la vida espiritual perfectamente ordenada. A los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, si en tu corazón hay un amor genuino por Él aunque esté mezclado con dudas y con preguntas y con dolor, esta promesa es para ti. Todas las cosas. No algunas cosas. Todas. Las buenas y las malas. Las que entiendes y las que no entiendes. Las que elegiste y las que te cayeron encima sin pedirlas. Las bendiciones y las pérdidas. Los sueños cumplidos y los sueños que todavía no llegaron. Los tiempos de abundancia y los tiempos de escasez. Todos. Todo lo que estás viviendo en este momento. Todo lo que viviste en el pasado. Todo lo que viene. Todas las cosas. Les ayudan a bien. No solamente no les hacen daño. Activamente ayudan a bien. Trabajan juntas para bien. Hay una imagen en el idioma griego original de este versículo que es extraordinaria. La palabra que se usa para ayudan es la misma que describe cómo los ingredientes de una receta trabajan juntos para producir algo que ninguno de ellos podría producir por separado. El huevo solo no es un pastel. La harina sola no es un pastel. El azúcar sola no es un pastel. Pero cuando todos los ingredientes trabajan juntos en el calor del horno, se produce algo completamente diferente y completamente mejor que cualquiera de los ingredientes por separado. Y eso es lo que Dios está haciendo con todas las cosas de tu vida. Incluyendo las que no tienen ningún sentido por separado. Incluyendo las que por sí solas solo parecen dolor o pérdida o confusión. En las manos de Dios, todos esos ingredientes están siendo mezclados para producir algo que solo se puede ver cuando el proceso está completo. Y el versículo no termina ahí. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito. Dios no está trabajando al azar. No está improvisando. Tiene un propósito específico para tu vida. Y cada cosa que estás viviendo está siendo usada para llevar ese propósito a su cumplimiento. La espera no está fuera del propósito. Es parte del propósito. El proceso no es un obstáculo entre tú y el plan de Dios. Es el método que Dios usa para llevar a cabo el plan. Quiero ahora llevarte a otro personaje bíblico que ilustra con una fuerza particular lo que significa esperar en Dios cuando todo parece indicar que la promesa no va a llegar. Su nombre es Ana. Ana era la esposa de Elcana. Y Ana no podía tener hijos. En el mundo antiguo, en la cultura de Israel, no poder tener hijos no era simplemente un dolor personal. Era vergüenza social. Era sinónimo de maldición divina en la mentalidad de la época. Y además de su propio dolor, Ana tenía que soportar algo más.
Penina, la otra esposa de su marido, si tenía hijos. Y la Biblia dice que Penina la irritaba, la provocaba, hasta hacerla llorar, año tras año. Año tras año, en el mismo viaje al templo, en el mismo contexto de adoración, Penina le recordaba a Ana lo que no tenía. ¿Sabes lo que es que te duela algo y encima haya personas a tu alrededor que parecen disfrutar de tu dolor? ¿Que compartan con placer lo que a ti te falta? ¿Que te recuerden constantemente lo que todavía no tienes? Ana lo conocía. Y un día Ana fue al templo y oró. No oró con palabras perfectas y ordenadas. Lloró. Oró con tal intensidad, con tal angustia, con tal desesperación, que el sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha. Y Ana le dijo: no, Señor mío. Soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. He derramado mi alma delante del Señor. Y Elí le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y Ana se levantó. Y la Biblia dice algo extraordinario sobre ese momento. Dice que Ana se fue y comió, y no estuvo más triste. Antes de recibir la respuesta, antes de ver el cumplimiento de su oración, Ana experimentó un cambio. Algo ocurrió en su interior cuando entregó completamente su dolor a Dios. No porque la situación hubiera cambiado, sino porque su postura interior había cambiado. Había pasado del dolor que carga al alma entregada. Había pasado de cargar su espera como una losa a ponerla en las manos de Dios y caminar más liviana. Y Dios recordó a Ana. Y ella concibió. Y dio a luz un hijo. Y lo llamó Samuel. Y ese niño, el hijo de la mujer que no podía tener hijos, el fruto de años de espera y de lágrimas y de oraciones sin respuesta, ese niño se convirtió en el profeta más grande de su generación. El que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. El que oyó la voz de Dios desde niño. El que marcó la historia del pueblo de Israel de una manera que ningún otro niño de esa generación marcó. La espera de Ana no fue un error. Fue la preparación de la madre de Samuel. Y tú no sabes todavía lo que Dios está preparando a través de tu espera. No sabes el impacto que va a tener el cumplimiento de lo que estás esperando en tu vida y en las vidas de las personas que te rodean. Pero Dios sí lo sabe. Y está trabajando en eso con una precisión que ningún reloj humano puede medir. Quiero ahora detenerme en algo que el apóstol Pablo escribió a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Dice esto: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Os es necesaria. No, sería bueno que tuvierais. No, les recomendaría. Es necesaria. Es un requisito. Sin paciencia, sin la capacidad de esperar en Dios, la promesa no se puede recibir. Y la razón es profunda. No es que Dios quiera castigar a los impacientes. Es que sin el proceso de la espera, muchas personas no estarían listas para recibir lo que Dios quiere darles. La promesa llega acompañada de todo lo que Dios construyó en ti mientras esperabas. Y sin lo que construyó en ti, la promesa sería demasiado grande para sostenerla. Piénsalo así. Si a alguien que nunca ha entrenado físicamente le das de repente el cuerpo de un atleta olímpico, sin el proceso de entrenamiento que lo produjo, ¿qué pasaría? Ese cuerpo no duraría. Sin la musculatura que se construye con el esfuerzo, sin el sistema cardiovascular que se desarrolla con el entrenamiento, sin la resistencia mental que se forja con la disciplina, ese cuerpo sería insostenible. Lo mismo aplica a las promesas de Dios. La persona que va a recibir el negocio que Dios prometió necesita el carácter que se forja en el proceso de espera. La persona que va a recibir la restauración que Dios prometió necesita la fe que se desarrolla en los años sin respuesta. La persona que va a llevar el ministerio que Dios diseñó necesita la humildad que solo viene de los años en el desierto. La espera no te está quitando tiempo. Te está dando lo que necesitas para que lo que viene no te destruya sino que te eleve. Y hay un pasaje en el libro de Salmos que quiero que veas. El Salmo 27, escrito por David, dice en el versículo 14 esto: espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Espera en el Señor. No una vez. 2 veces en el mismo versículo. Como si David supiera que cuando decimos espera, la respuesta natural del corazón humano es sí, pero ya esperé, ya lo intenté, ya confié y ya no puedo más. Y por eso lo dice 2 veces. Espera en el Señor. Y entre esas 2 exhortaciones añade algo crucial.
Esfuérzate. Aliéntese tu corazón. La espera bíblica no es pasividad. No es resignación. No es paralizarse a esperar que algo caiga del cielo. Es una espera activa, una espera que requiere esfuerzo, una espera que requiere animar el propio corazón cuando todo lo que siente dice que ya no hay razón para esperar. ¿Cómo se alienta el corazón en la espera? David mismo lo muestra a lo largo de los salmos. Se alienta recordando lo que Dios ya hizo. Se alienta adorando aunque no haya llegado la respuesta. Se alienta declarando las promesas de Dios en voz alta aunque las circunstancias digan lo contrario. Se alienta hablando a su propio alma como lo hace en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David se hablaba a sí mismo. Le hablaba a su propia alma como alguien que sabe que el alma puede olvidar, puede deprimirse, puede perder la perspectiva, y que necesita que se le recuerde la verdad en los días oscuros. Y eso es lo que estoy haciendo contigo hoy. Te estoy recordando la verdad en el día oscuro. Te estoy ayudando a hablarle a tu alma. Lo que estás esperando está más cerca de lo que crees. Dios no se olvidó. El proceso tiene propósito. Y el tiempo de Dios es perfecto. Quiero ahora hablarte de algo que creo que es fundamental y que muy pocas personas abordan con honestidad cuando hablan de la espera. Se llama la tentación del atajo. Cuando la espera se alarga, la tentación de tomar un atajo se vuelve muy real. La tentación de forzar el proceso. De hacer que las cosas pasen por las propias fuerzas en lugar de esperar el tiempo de Dios. Abraham la conoció. Cuando después de varios años de esperar la promesa del hijo todavía no había llegado, Sara le propuso a Abraham que tuviera un hijo con Agar, su sirvienta. Y Abraham aceptó. No esperó. Tomó el atajo. Y de ese atajo nació Ismael. Y la historia de Ismael, la tensión que su nacimiento creó, es una tensión que ha durado miles de años y que llega hasta nuestros días. No te digo esto para juzgar a Abraham. Lo digo porque Abraham era un hombre de fe extraordinaria y aún así cayó en la tentación del atajo. Lo digo porque si Abraham lo hizo, ninguno de nosotros está exento. Y lo que la historia de Ismael nos enseña es que los atajos humanos no reemplazan las promesas de Dios. Puedes forzar que algo llegue antes de tiempo. Pero lo que llegas a producir por tus propias fuerzas no es lo mismo que lo que Dios quería darte en su tiempo. Isaac no fue un reemplazo de Ismael. Isaac fue la promesa original. Y llegó en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Abraham. ¿Cuáles son los atajos que tú estás tentado a tomar en tu espera? ¿Cuáles son las puertas que podrías forzar para que las cosas se resuelvan antes de tiempo? Quizás compromisos que no son la voluntad de Dios pero que parecen soluciones. Quizás relaciones que no son las correctas pero que llenan temporalmente el vacío de lo que esperas. Quizás decisiones que aceleran el proceso pero que comprometen la integridad o el llamado. No tomes el atajo. No porque seas castigado si lo haces, sino porque lo que Dios tiene para ti es demasiado bueno para cambiarlo por algo fabricado con tus propias fuerzas. Isaac vale la espera. Tu promesa vale la espera. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 31, escribió una de las promesas más conocidas sobre la espera. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Quiero que veas algo en ese versículo que a veces se pasa por alto. Hay un orden. Primero los que esperan en el Señor. Luego la renovación de fuerzas. No al revés. Primero la espera activa y deliberada en Dios. Luego la energía sobrenatural para continuar. La espera no es el precio que pagas para que te den la fuerza. La espera es el acto de fe que posiciona tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte. Cuando esperan en el Señor, cuando intencionalmente, voluntariamente, deciden confiar en Él y no en sus propias fuerzas, la promesa es renovación. Alas de águilas. No el cansancio que produce el esfuerzo propio sino la elevación que produce la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, da una instrucción que es a la vez una promesa. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Por nada estéis afanosos. Es una orden radical. En una época en que la ansiedad es epidémica, en que hay personas que se despiertan por las noches con el corazón acelerado pensando en lo que no ha llegado, en lo que podría pasar, en lo que podría no pasar, Dios dice, por nada. No por pocas cosas. Por nada. ¿Cómo es posible? El versículo siguiente lo explica. Haciendo conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El antídoto para la ansiedad en la espera no es resolver lo que te está generando ansiedad. Es llevarlo a Dios con gratitud. No solo con la petición. Con acción de gracias. Agradeciéndole mientras pides. Agradeciéndole por lo que ya hizo mientras le pides lo que todavía no llegó. Y la promesa que sigue eso es extraordinaria. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se produce entendiendo todo. Se produce soltando todo a Dios. No es la paz que llega cuando las circunstancias se resuelven. Es la paz que llega cuando el corazón confía en quien puede resolver las circunstancias. Y esa paz es una promesa que Dios cumplirá en tu vida si haces tu parte, que es llevar tus preocupaciones a Él con gratitud. Quiero hablarte ahora de algo que el libro de Apocalipsis dice y que creo que es una de las palabras más esperanzadoras para alguien que está esperando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Jesús le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Jesús dice que hay una puerta que Él abre. Una puerta que ningún ser humano, ninguna circunstancia, ningún enemigo, ningún fracaso pasado, ningún obstáculo presente, puede cerrar una vez que Él la abre. Y esa puerta que ningún hombre puede cerrar, está delante de ti. No detrás. No lejos. Delante. En tu camino. En tu futuro. Esperándote. Y fíjate a quién se lo dice. No a alguien que tiene mucho. No a alguien que lo ha logrado todo. Se lo dice a alguien que tiene poca fuerza. Que está débil. Que ha estado guardando la palabra de Dios y no ha negado su nombre aunque quizás las circunstancias lo hayan tentado a hacerlo. Y Dios dice, precisamente por eso. Precisamente porque te mantuviste fiel aunque estabas cansado. Precisamente porque seguiste guardando mi palabra aunque no veías la recompensa. Precisamente porque no negaste mi nombre aunque todo a tu alrededor decía que hacerlo sería más fácil. Por eso tengo esta puerta abierta para ti. Tu fidelidad en la espera está siendo vista por Dios. No como un mérito que ganar su amor porque el amor de Dios no se gana, sino como la postura del corazón que está lista para recibir lo que Dios tiene preparado. La persona que se mantiene fiel en la espera es la persona que Dios puede llevar al otro lado de la puerta. Porque esa persona ya demostró que puede confiar en Dios cuando no ve y que puede obedecer a Dios cuando no entiende. Y ahora quiero llevarte a algo práctico. Porque todo lo que hemos visto hoy no puede quedarse en teoría. Tiene que aterrizar en cómo vives tu espera a partir de hoy. Lo primero es esto. Cambia tu relación con el tiempo de Dios. Uno de los mayores errores que cometemos es evaluar la fidelidad de Dios según el reloj humano. Según nuestras expectativas de cuándo deberían llegar las cosas. Y cuando las cosas no llegan cuando esperábamos, concluimos que Dios no respondió. Pero el tiempo de Dios no funciona según el reloj humano. El apóstol Pedro lo dice con claridad en su segunda carta, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no experimenta el tiempo como nosotros. Para Él, lo que a nosotros nos parece años puede ser un momento en su perspectiva eterna. Y lo que a nosotros nos parece un destello puede tener el peso de siglos en el plan que Él está ejecutando. Cuando ajustas tu expectativa del tiempo al tiempo de Dios, la espera deja de sentirse como retraso y empieza a sentirse como preparación. Lo segundo es esto. Activa la gratitud en la espera. Una de las cosas más contraintuitivas que puedes hacer en la espera es agradecer. No por la espera, no por el dolor, sino al Dios que está contigo en la espera. Agradecer por lo que ya tienes. Agradecer por las oraciones que ya fueron respondidas. Agradecer por la fidelidad que ya experimentaste. Agradecer, incluso, por la espera misma,
porque sabes que Dios la está usando para algo que todavía no ves. La gratitud activa en la espera hace dos cosas extraordinarias. Por un lado, le dice al enemigo que tu fe no depende de las circunstancias. Por otro lado, te ancla en la realidad de la bondad de Dios en lugar de dejarte arrastrar por la distorsión del dolor. Lo tercero es esto. Habla la palabra de Dios sobre tu espera. Hay un poder enorme en declarar las promesas de Dios en voz alta. No como magia, no como fórmula, sino como acto de fe. Como decisión de alinear tu boca, y por tanto tu corazón, con lo que Dios dice en lugar de con lo que las circunstancias dicen. Cuando sientas que la espera te aplasta, abre tu boca y di, yo sé que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para mí. Jeremías 29:11. Cuando sientas que el tiempo se pierde, di, todo lo hará hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Cuando sientas que el dolor no tiene sentido, di, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28. No son frases vacías. Son declaraciones de verdad que, cuando se dicen con fe, tienen el poder de transformar la atmósfera interior de tu corazón. Lo cuarto es esto. Sirve en la espera. Una de las cosas que más acelera el tiempo de Dios en nuestra vida, o al menos nuestra percepción de Él, es servir a otros mientras esperamos. El que está enfocado completamente en lo que no ha llegado a su vida tiende a ver la espera como un pozo sin fondo. El que en medio de su espera está sirviendo, aportando, bendiciendo, construyendo, experimenta algo diferente. Experimenta la satisfacción de estar alineado con el propósito de Dios en el presente, no solo esperando el futuro. Y muchas veces, es precisamente en el servicio a otros donde Dios revela el siguiente paso, donde se abre la puerta que llevaba tiempo cerrada, donde llega la palabra que lo cambia todo. Y lo quinto es esto. No compares tu espera con la de nadie más. Una de las cosas que más envenena la espera es la comparación. Ver que otros reciben lo que tú estás esperando. Ver que otros avanzan mientras tú pareces estar en el mismo lugar. Esa comparación es siempre injusta porque tú no conoces el proceso completo de la otra persona. No sabes los años que esa persona estuvo en su propia espera antes de llegar a donde la ves. No sabes las pruebas que pasó que no se ven desde fuera. No sabes el costo real de lo que parece desde afuera ser simple prosperidad. Y sobre todo, tu historia no es la historia de ninguna otra persona. El plan de Dios para ti es completamente específico, completamente personalizado, completamente único. No puede ser comparado con el de nadie más porque nadie más tiene el mismo llamado, el mismo carácter, la misma misión que tú. Quiero hablarte ahora directamente sobre lo que específicamente podrías estar esperando. Porque sé que hay personas escuchando esto en situaciones muy diferentes. Hay personas esperando trabajo. Que llevan meses enviando currículum sin respuesta. Que han ido a entrevistas que parecían perfectas y no resultaron. Que están luchando con la pregunta de si hicieron algo mal, si tomaron el camino equivocado, si Dios tiene algo para ellos en esta área. Y lo que Dios dice hoy para ti es que Él conoce la habilidad que tiene en ti. Él conoce el trabajo que tienes que hacer. Él ya está preparando el lugar exacto donde vas a hacer exactamente lo que Él diseñó que fueras. No un trabajo cualquiera. El trabajo correcto. En el tiempo correcto. Con las personas correctas. Y nada puede cerrar esa puerta cuando Él la abra. Hay personas esperando pareja. Que llevan años orando por esa persona. Que ven a los demás casarse y tener familias mientras ellos siguen esperando. Que se preguntan si hicieron algo mal, si hay algo en ellos que no es suficiente, si Dios los olvidó en ese área. Y lo que Dios dice hoy para ti es que Él es quien conoce el corazón humano. Él conoce exactamente el corazón que Él diseñó para estar al lado del tuyo. Y está trabajando en esa persona y en ti al mismo tiempo, preparando a los dos para el encuentro que Él tiene planeado. No en el tiempo en que los dos estuvieran meramente disponibles. En el tiempo en que los dos estarán listos. Y la persona correcta en el tiempo de Dios es infinitamente mejor que cualquier persona en el tiempo equivocado. Hay personas esperando sanidad. Que llevan meses o años con una enfermedad que no cede. Que han orado y creído y han recibido oración de otros y todavía esperan ver la manifestación completa de la sanidad. Que se preguntan si Dios puede y quiere sanarlos. Y lo que Dios dice hoy para ti es que Él es el mismo Dios que sanó a los ciegos y a los leprosos y a los paralíticos cuando Jesús caminó por la tierra. Y Jesús no cambió.
Hebreos 13:08 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo poder que resucitó a Lázaro, el mismo poder que hizo que el paralítico tomara su camilla y caminara, el mismo poder que sanó a los 10 leprosos con una sola palabra, ese poder sigue activo hoy. Y Dios conoce tu cuerpo mejor que cualquier médico. Conoce cada célula, cada tejido, cada proceso biológico. Y tiene el poder para hacer lo que ninguna medicina puede hacer. Hay personas esperando restauración. En una relación familiar que se rompió. Con un hijo que se alejó. Con un matrimonio que lleva tiempo en crisis. Con una amistad que se dañó de manera que parece irreparable. Y lo que Dios dice hoy para ti es que Él es el Dios de la restauración. Dios le devolvió a Job el doble de lo que había perdido. Dios restauró a Pedro después de su negación más vergonzosa. Dios reconcilió a José con los hermanos que lo habían vendido. El Dios que hace hermosas todas las cosas en su tiempo tiene el poder de restaurar lo que parece definitivamente roto. Y hay personas esperando simplemente una señal. Una respuesta. Un movimiento de Dios que les confirme que Él los escucha, que Él los ve, que Él está ahí. Que llevan meses sin sentir nada en su vida espiritual. Sin emoción en la oración. Sin sensación de la presencia de Dios. En lo que los místicos llamaban la noche oscura del alma. Y lo que Dios dice hoy para ti es que su presencia no depende de lo que sientes. Deuteronomio 31:06 dice, no os dejaré, ni os desampararé. No dice, no os dejaré mientras lo sienten. Dice no os dejaré. Punto. La presencia de Dios en tu vida es una realidad objetiva que no fluctúa según tus emociones. Y el mismo Dios que estuvo con José en la cárcel sin que José necesariamente lo sintiera en cada momento, ese Dios está contigo hoy aunque no lo sientas. Quiero ahora darte algo más antes de cerrar. Quiero hablarte de lo que sucede cuando la promesa llega. Porque hay algo que la Biblia dice sobre el tiempo de Dios que es absolutamente extraordinario. Cuando Dios finalmente actúa, lo que hace va más allá de simplemente cumplir lo que prometió. Va más allá de simplemente darte lo que pediste. La forma en que Dios cumple sus promesas tiene una dimensión de gloria, de abundancia, de precisión perfecta que deja completamente claro que el tiempo de espera fue necesario. No como castigo, sino como preparación para algo demasiado grande para recibirlo antes. Cuando Isaac nació, no solo nació un niño. Nació el fundamento de la nación de Israel. Nació el siguiente eslabón en la cadena que llevaría a Jesús. La espera de 25 años tenía la dimensión de un plan que abarcaba siglos. Cuando Moisés finalmente fue enviado a Egipto, no solo liberó a un pueblo. Dividió el mar. Bajó a hablar con Dios cara a cara. Recibió la ley que organizaría la vida de un pueblo entero. 40 años en el desierto prepararon al hombre que podía hacer todo eso. Cuando José fue elevado al poder, no solo fue bendecido él. Salvó a su familia. Salvó a Egipto. Salvó a naciones enteras durante los 7 años de hambruna. La promesa que Dios cumplió era infinitamente más grande que cualquier cosa que José habría podido imaginar mientras estaba en la cárcel. Y lo mismo va a pasar con lo que tú estás esperando. La forma en que Dios lo cumpla va a tener una dimensión que ahora mismo no puedes calcular. Va a impactar más vidas de lo que imaginas. Va a tener un significado más profundo de lo que podrías planear. Va a llegar de una manera que claramente diga, esto solo lo pudo hacer Dios. Porque ese es el sello de Dios. Lo que Él hace no necesita explicación alternativa. Lo que Él hace lleva su firma inconfundible. Y el apóstol Pablo, que conoció tanto la espera como el cumplimiento, escribió en Efesios capítulo 3, versículo 20 algo que es un resumen perfecto de cómo actúa Dios. Dijo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No apenas lo suficiente. Mucho más abundantemente. El Dios al que estás esperando no es un Dios que da lo justo. Es el Dios que da mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o entender. Y eso es lo que está viniendo en tu vida. Quiero cerrar con algo que quiero que se quede contigo no solo hoy sino en cada día de espera que venga después de hoy. Hay un momento en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que me parece uno de los más poderosos de toda la Biblia para entender cómo actúa Dios en los momentos en que parece ausente. Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo.
Sus hermanas María y Marta le enviaron un mensaje: Señor, el que amas está enfermo. No le estaban pidiendo algo para un desconocido. Le estaban hablando de su amigo, del hombre a quien Jesús amaba. Y Jesús, cuando recibió ese mensaje, se quedó donde estaba 2 días más. No fue inmediatamente. Esperó. Y mientras esperaba, Lázaro murió. Cuando Jesús llegó por fin, Marta fue a recibirlo y le dijo algo que es el grito de todo corazón que ha esperado más de lo que podía: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Lo sientes? Señor, si hubieras llegado a tiempo, esto no habría pasado. Si Dios hubiera respondido cuando lo pedí, si la respuesta hubiera llegado cuando la necesitaba, todo sería diferente. Y Jesús le respondió algo que cambia todo. Le dijo: tu hermano resucitará. Y luego, en el versículo más corto de toda la Biblia, Juan 11:35 dice: Jesús lloró. Jesús vio el dolor de María y Marta. Vio a la gente llorando. Y lloró con ellos. No porque no supiera lo que iba a hacer. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Sino porque el dolor de las personas que amaba lo movía. Porque su corazón no era ajeno al sufrimiento humano. Porque aunque tenía el poder de transformar completamente la situación, primero se acercó al dolor. Y luego se acercó a la tumba. Y oró. Y dijo en voz alta: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Luego gritó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Vivo. Con las vendas todavía puestas. 4 días muerto. Y vivo. ¿Por qué esperó Jesús? El texto lo dice. Dijo que Lázaro no había muerto para muerte, sino para la gloria de Dios. Y que el Hijo de Dios fuera glorificado por ella. Lo que parecía el mayor fracaso, el momento en que Jesús llegó demasiado tarde, fue en realidad el momento diseñado para el milagro más grande. Porque si Jesús hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Extraordinario, sin duda. Pero llegando cuando llegó, resucitó a un muerto. Y la gloria de Dios fue infinitamente más visible en la resurrección que en la sanidad. Puede ser que Dios esté esperando para actuar en tu vida no porque se olvidó ni porque llegó tarde, sino porque el milagro que Él tiene para ti requiere que llegues al punto en que solo Dios puede hacer algo. Cuando los recursos humanos están agotados. Cuando las opciones naturales se cerraron. Cuando no hay explicación alternativa posible. Porque entonces, cuando Dios actúe, nadie va a dudar de que fue Él. Y la gloria que recibirás será total. Lo que estás esperando está más cerca de lo que crees. No porque el tiempo sea corto en semanas o meses, aunque puede ser que lo sea, sino porque Dios ya está trabajando en ello. Cada día de espera es un día que Dios está usando. Cada momento de silencio es un momento en que Dios está hablando en el Espíritu. Cada vez que has dudado y luego has elegido confiar de todas formas, Dios lo ha visto. Cada oración que has orado que parecía no llegar a ningún lado ha llegado al trono de Dios y no ha regresado vacía. Isaías 55 minutos y 11 segundos dice esto: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada palabra que Dios habló sobre tu vida está en movimiento. Está siendo prosperada. Está caminando hacia su cumplimiento. No está estática. No está suspendida esperando que tú hagas algo para activarla. Está en movimiento porque Dios la envió con un propósito y ese propósito se cumplirá. Y Jesús mismo dijo en Marcos 11:24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Creed que lo recibiréis. No cuando lo vean. No cuando las circunstancias lo confirmen. Creed antes de recibirlo. Esa es la fe que activa la promesa. Esa es la postura del corazón que está lista para el cumplimiento. Así que hoy, en este día, después de todo lo que hemos visto juntos, quiero hacerte una invitación. No una invitación a que te convenzas de algo que no sientes. No una invitación a que finjas que el dolor no existe o que la espera no ha sido larga. Sino una invitación a elegir. A elegir deliberadamente confiar en el Dios que conoces a través de su palabra. En el Dios que no abandonó a Abraham, ni a Moisés, ni a Ana, ni a Job, ni a José, ni a David, ni a los discípulos. En el Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días. En el Dios que hizo hermosas todas las cosas en su tiempo. En el Dios que tiene planes de bienestar y no de calamidad para ti.
En el Dios cuya palabra no vuelve vacía. En el Dios que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o entender. Elige confiar en ese Dios hoy. No porque tus circunstancias lo justifiquen, sino porque Él lo merece. Porque es fiel. Porque es bueno. Porque lo que prometió lo cumplirá. Y porque lo que estás esperando está, en su tiempo perfecto, más cerca de lo que crees. Vamos a orar juntos ahora. Padre Celestial, venimos ante ti exactamente como somos. Con la espera que llevamos. Con el cansancio que hemos acumulado. Con las preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero también con la decisión de confiar en ti. Dios, en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo hable directamente a cada corazón que escuchó este mensaje hoy. Que el que está a punto de dejar de esperar reciba hoy una renovación de fe que solo viene de ti. Que el que siente que ya tardaste demasiado oiga hoy tu voz diciéndole que tienes el control. Que el que está confundido sobre por qué su espera se alarga encuentre hoy la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor Jesús, tú que fuiste tentado en todo según nuestra semejanza, que conoces lo que es cargar el peso de la humanidad, habla hoy a los que esperan. Dales la certeza de que tus planes para ellos son planes de bienestar y de esperanza. Dales la fe de Abraham que creyó en esperanza contra esperanza. Dales la fortaleza de David que en su momento más oscuro se fortaleció en Jehová su Dios. Dales los ojos de José para ver un día, aunque sea desde la cárcel, que todo lo que vivieron fue encaminado por Dios a bien. Padre, que lo que cada persona está esperando llegue en tu tiempo perfecto. No antes de tiempo, para que puedan recibirlo. No después de tiempo, porque tú eres fiel. En el tiempo exacto que tú tienes preparado. Y que cuando llegue, la gloria sea completamente tuya. Gracias, Señor, porque tus planes no fallan. Porque tu palabra no vuelve vacía. Porque lo haces todo hermoso en su tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó algo en tu corazón hoy, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también esté en la espera. Porque nunca sabes quién necesita hoy exactamente estas palabras. Y este podría ser el día en que alguien a punto de rendirse decide, gracias a lo que escuchó, seguir esperando un día más. Y ese día más podría ser el día en que todo cambia. Dios te bendiga.